ahora pues vamos a tener el siguiente panel, que el siguiente panel corresponde quizás a uno de los ejes centrales de nuestra maratón de las relaciones públicas. Estaba mirando acá abajo que ya estaba conectada una de nuestras especialistas, una de nuestras invitadas muy especiales. Y el siguiente panel vamos a hablar acerca de Edward Bernays o Bernays, depende de cómo ustedes le quieran decir. Lo importante es que reconozcamos que sí tiene y tuvo un papel fundamental dentro de la eh, visualización de las relaciones públicas como una actividad profesional y estratégica. Como todo, también tiene sus detractores, como todo, también tiene aquellas personas que hasta ahora lo siguen y es más, sus libros son referencias para muchos de los estudios y análisis que hoy en día se hacen. Hoy, si ustedes pudieron ver en las redes sociales, compartíamos tanto de la Academia de Relaciones Públicas como en mis redes personales. Les decía, si comes huevos con tocino, pues agradecele a Edward Bernays si crees que estás comiendo el desayuno americano. O si eres hombre y usas reloj de pulsera, también agradecele a Edward Bernays porque él hizo la campaña en la que dijo que el reloj de pulsera también lo podían usar los hombres, porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial solo lo usaban las mujeres y los hombres decían, ¿cómo voy a poner un reloj que es pulsera si eso usan las mujeres? Pues bueno, Bernays cambió la mentalidad e hizo una campaña, una estrategia, por supuesto, para que la gente use relojes porque querían vender relojes y así los hombres también pasaron a usar reloj de pulsera. Así que ya tengo aquí conectados a mis dos invitados, pero todavía faltan unos 5 minutitos igual para que ellos puedan probar sus diapositivas. Si quieren empezarlas a compartir, pueden compartirlas. Vamos a darle paso. Hoy tenemos como invitados tanto a Marcelo Rojas, desde Guayaquil está conectado, y tenemos también a Joana Naranjo, ahí está, creo que es de la ciudad de Quito, si no me equivoco, si no se ha pegado un viaje relámpago a Guayaquil, pero ella está en Quito. Sí, vamos a hablar justamente sobre Edward Bernays y algunos ejes interesantes sobre la historia, sobre su actividad, eh, sobre su profesionalismo o sobre también cómo muchas de sus estrategias hoy en día siguen vigentes. Quizás ustedes las aplican en sus planes de relaciones públicas y ni siquiera se han percatado. Entonces, si chicos ustedes me autorizan, ya los pongo en el en vivo, no les hace falta ajustar nada más para hacerlos pasar aquí ya directamente en las cámaras. Me confirman si ya estamos listos para poderlos ubicar. Sí, me dice Joana, entonces voy a compartir pantalla con Joana y también ya voy a invitar a Marcelo para que compartir. Esto es un Aquí panel, estoy. cada uno va a tener su tiempo para poder ¿Me dar escuchan? Hola, su Sonia. eje, presentarlo. Aquí estoy viendo por chat. No sé si Marcelo se ve en pantalla, según yo lo había compartido. Sí. Sí se Aquí ve, yo no estoy. lo veo. Hola. ¿Cómo estás, Marcelo? Aquí las personas pues nos pueden hacer preguntas. ¿Qué les parece si les doy paso para que cada uno haga una pequeña presentación y nos cuenten desde dónde están conectados y quiénes son? Vamos contigo, Joana. Muchísimas gracias, Sonia, Marcelo, mucho gusto compartir este panel contigo y a todos quienes se están conectando. En efecto, yo estoy en Quito, Ecuador. Soy comunicadora y periodista por más de 23 años ya. He tenido el placer de trabajar en los medios de comunicación más grandes del Ecuador, de precisamente ejercer el rol de periodismo, pero luego decidí dar un salto y ver la comunicación detrás, así que me especialicé en comunicación estratégica, en comunicación en crisis, en preparación de voceros y como siempre digo, la vida nunca deja de sorprendernos. Desde el 2019 conocí una nueva arista de la comunicación que es la docencia universitaria, algo que también me ha apasionado y que por eso sin duda contenta de compartir este panel donde hablar de Bernays pues no se puede dejar de hacer en las aulas, Sonia. Así es, Marcelo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, súper contento y felicitaciones, Sonia, por todo el impacto que está generando a través de la maratón de las relaciones públicas hoy que se conmemora el Día Internacional. Y nada, muy gustoso en poder sumarme y justamente conversar sobre Edward Bernays. Justamente he estado investigándolo, he estado profundizando, he estado revisando y me he encontrado con unas cosas impresionantes y algo que también tiene que ver con su linaje. Y no hablo de ese linaje, tal vez
de su tío abuelo, sino de un linaje actual, que por ahí lo estaré comentando ahí con unas diapositivas. Y nada, mi nombre es Marcelo Rojas, para las personas que se están conectando y nos están viendo por toda Latinoamérica. Me especializo en temas de relacionamiento estratégico. Soy productor audiovisual de cuna, pero he trabajado en áreas de comunicación, entonces diría que he estado siendo como el arquero y también el delantero para tener toda una visión estratégica con las personas, marcas, instituciones privadas, públicas o gremiales, para poder justamente implementarle diferentes estrategias basado en mi experiencia, ¿no? Me encanta ser gestor de diferentes comunidades enfocadas al emprendimiento y a los profesionales, y me gusta conectar con diferentes instituciones, personas, porque todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que agregar, y la comunicación basada en el aprendizaje nos permite justamente llegar. Y este tipo de actividades democratiza el conocimiento y me encanta, porque sabiendo de que vivimos en un mundo donde la educación no llega a todos, este tipo de iniciativas junto a una gran camada de profesionales permiten justamente que hagamos ruido, pero de manera positiva. Así es, muchísimas gracias, Marcelo. Y justamente recordar que a veces en algunas ciudades o en países se cierra la carrera de relaciones públicas y se la fusiona con otras actividades y luego vemos que hay pues una especie de confusión en funciones y responsabilidades y Joana veo que me hace así. Y por eso justamente, miren que yo tengo mucha gente que me contacta, son alumnos que están en universidades que quizás están estudiando comunicación social global y me dicen, Sonia, es que me gustan las relaciones públicas, pero solo tengo 2 materias de relaciones públicas. Entonces dice, yo estoy segura que han de ser más de 2 materias la actividad de relaciones públicas, ¿no? Y yo digo, sí, son más de 2 materias realmente, y sí, este tipo de eventos y actividades y que los ponen en contacto, pues no solamente estudiantes, sino profesionales, con otros profesionales como ustedes que están en el panel, son una oportunidad pues para devolver lo que hemos aprendido, ¿no? Y para aprender más juntos. ¿Qué les parece si ya damos paso al panel y participamos entonces a Joana, porque Joana participe con su con su exposición? Tú me dices, Joana, vas a compartir, hasta eso Marcelo y yo nos salimos, nos ponemos tras bastidores y luego pues vamos a ingresar y conversar con ella. Dime, Sí, sí, Joana. sí. Me gustaría subir mi archivo justamente para poder, Sonia, que lo puedan todos visualizar. Yo contentísima de hablar de este tema que, como te digo, para mí ha sido bien interesante porque entre la docencia y el ejercicio de la comunicación, pues siempre estamos hablando de esto. Ok, permíteme a ver si es que ahí tú nos habías pedido que esté en PDF. Veamos si está subiéndose para ver si lo pueden visualizar y puedo pues arrancar. Pongo salir del estudio, ¿verdad? ¿Sí? No, tú no salgas, ¿No? yo te saco. Ah, ya, ok. ¿Ok? Ah, ya, perfecto. Yo me Tranquilo. quedo aquí, ok. Bueno, ya en Yo este tengo momento lista mi presentación, Sonia, no sé si ya la pueden visualizar. Perfecto. ya la pueden visualizar, ya te voy a poner ahí en tu presentación y yo ya me voy. Perfecto. Muchísimas gracias, Sonia, nuevamente por permitirme formar parte de este maratón de las relaciones públicas, realmente honrada. Decirles a todos quienes nos están escuchando que cuando precisamente Sonia me hace esta invitación para formar parte de la maratón de las relaciones públicas, pero hablar justamente del legado y las estrategias de Bernays vigentes en la actualidad, pues para mí fue como muy interesante aceptar esta propuesta porque actualmente, como les decía, yo básicamente transito entre el mundo de la docencia y entre el mundo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica. Y justamente en esos dos espacios, imposible no hablar de Edward Bernays, ¿no es cierto? Porque él es sin duda uno de los hombres más influyentes del siglo XX, pero que en nuestra profesión nos permitió entender, ¿no es cierto?, cómo se influye en la opinión pública. Claro que fue un hombre muy criticado por algunos, amado por otros, con tácticas y estrategias que incluso fueron
en su momento muy críticas. Sin embargo, algo que puedo decir que mantenemos de este autor conocido como el padre de las relaciones públicas, ¿no es cierto?, por meternos en este arte de la manipulación, es que sin duda él hizo que las relaciones públicas se conozcan como una disciplina necesaria para convivir en sociedad y lograr influir. En su momento quizá directamente al consumidor, ¿no? Para que compre algo. Ya Sonia nos daba algunos de los ejemplos de las principales campañas que había hecho Bernays. Yo la que la tengo mucho en mi mente es la que él precisamente puso a fumar a las mujeres como un acto de liberación. Y yo me pregunto, ¿no? Ahora en esta época, ¿qué pensaríamos de ese tipo de campañas? Y entonces ahí conjuga mucho lo que les quiero presentar hoy acerca de cómo yo desde mi óptica y mi experiencia veo que ese legado sigue caminando, ¿no? Decir entonces que en las aulas de las universidades, me atrevería a decir, de las carreras de Relaciones Públicas, Comunicación, está presente este autor, precisamente porque sus principales estrategias de manipulación incluso fueron muy eficientes en épocas de guerra. Se lo consideraba como muy manipulador. Justamente ya decía el siguiente panelista que iba a hablar de este tema, y es por eso que él hace como luego una separación al ser judío y ver que precisamente se estaba utilizando sus estrategias, precisamente cuando estábamos en la época de Hitler. Él decide cómo hacer una separación y acuña este nuevo término de relaciones públicas en lugar de propaganda. Y entonces ahí quiero decirles que entramos nosotros en la cancha, ¿no es cierto?, como esos profesionales que incidimos en la opinión pública para informar, dar a conocer un servicio, un producto, una información. Pero, ¿qué ha pasado entonces desde ese tiempo en que estaba muy influyente este personaje al que estamos hablando? Creo que en su momento hablábamos mucho de un mundo monomediático. Ustedes recordarán cómo antes, yo tengo 43 años, en mi casa solo había una televisión y era en blanco y negro, y cuando prendíamos, todos los miembros de la casa teníamos que escuchar el mismo programa. Quien hablaba, que eran los líderes de opinión, los periodistas de esa época, eso era ley, lo que decía no se cuestionaba, y entonces era un mundo monomediático. Lo mismo pasaba con la radio, quizá imposible cambiarle incluso de emisora porque era muy difícil con la perilla luego tratar de poner en el mismo dial, pero era una reunión familiar, todos escuchábamos al líder de opinión, lo que él manifestaba, lo que él decía, lo que él nos decía que debíamos de alguna manera ponernos a pensar. Y así era nuestro mundo monomediático, pero seguramente Bernays no se imaginaría que con la llegada de la tecnología pasaríamos de este mundo monomediático a este mundo multimediático, y ahí creo que radica mucho la diferencia en el rol que cumplimos ahora los relacionadores públicos, porque ya no hablamos a un solo público. Ahora hablamos a diferentes públicos que viven y sienten de manera diferente, que tienen gustos distintos. Incluso ahora se hace mucho esta diferencia por millennials, centennials, en función de los años en que nacimos. Y es que, por supuesto, como les digo, cuando les cuento a mis estudiantes que antes uno cambiaba pues el canal de televisión sin un control remoto, sino parándose se quedan sorprendidos, pensar que teníamos un teléfono que estaba conectado. Entonces, todo eso ha hecho que cambiemos precisamente esas estrategias dentro de las relaciones públicas y que tengamos mucho cuidado. Y ahí nuestro rol como relacionadores públicos es bien importante, porque no solo la ética como profesionales, sino que la información que vamos a dar sea muy precisa, muy concisa y muy definida. Y por eso me gusta a mí mostrar esta lámina a ustedes, colegas, y también estudiantes si están acá. Es cómo se distorsiona la información con la llegada de las redes sociales, ¿no? Aquí hay un caballo, y si ustedes se fijan, lo que dice el científico, puedes ver una cola del caballo muy bien delineada, una pata muy bien definida. De esto a lo que escribe el periodista, ya hay una mezcla entre lo que dijo el científico y la subjetividad del periodista, porque sabemos que la objetividad no existe en periodismo. Entonces ya esa información que nosotros transmitimos ya tiene una mezcla, ¿no es cierto?, con lo que piensa, lo que cree el periodista. Luego, ya lo que publica el medio
también llega más distorsionado porque cada medio lo va a definir en función, ¿no es cierto?, de su línea editorial y qué decir a lo que se comparte en las redes sociales. Miren ustedes acá la pata de lo que se comparte en las redes sociales en comparación a lo que dice el científico. Entonces, para mí esto es muy clave cuando hablamos justamente de cómo influir en la opinión pública. El papel que tenemos nosotros como relacionadores públicos es precisamente brindar una información muy clara, concisa, de tal manera que no caigamos en este proceso de desinformación. Por ello, volviendo al legado precisamente de este hombre influyente del siglo XX, ¿no es cierto?, quien puso a las relaciones públicas dentro de lo que se hablaba de esta disciplina necesaria. Creo que ahora deberíamos hablar de unas relaciones públicas 4.0, ¿no es cierto? Ya no basta solo como quizá en la época de Bernays identificar a la audiencia si es hombre, si es mujer, joven, niño. Ahora el ejercicio nuestro de identificar a las audiencias va mucho más allá, porque tiene que ver mucho con lo que sienten, con lo que viven, con las experiencias que han vivido, más allá simplemente de la edad. Lo que yo les decía, ¿qué pasaría si ahora hay una campaña que te dice si eres mujer, fuma y te sentirás libre? ¿En qué líos nos meteríamos, verdad? Entonces, creo que es importante ahora identificar a las audiencias, gestionar los contenidos, ser mucho más creativos, ser disruptivos en lo que planteamos, planificar las acciones. Siento también que a veces este mundo tecnológico y la rapidez de nuestra profesión hacen que querramos hacerlo todo muy rápido y no, las relaciones públicas se planifican, así como también el manejo de las fuentes. Yo veo ahora que muchas de las estrategias de relaciones públicas involucra a influencers y me parece muy bien, pero también nuestra responsabilidad como profesionales. ¿Qué influencer voy a hacer que lleve mi marca? Recuerden que ellos son consumidores, pero también son productores, por eso este nuevo término que se acuña ahora, ¿no es cierto?, de prosumidores, es decir, consumen y producen contenido, pero saber qué clase de contenido están enviando, ¿no es cierto?, para que consuman, que tengan power ideas me parece perfecto, pero que también sean disruptivos, que sean emocionales, que tengan experiencias importantes que contar y que a eso se sumen, ¿no es cierto?, para influenciar en los entornos, que es lo que quería justamente Bernays, ¿no es cierto?, influenciar en ese entorno, que es algo que no ha cambiado, pero algo que se suma es que ahora tenemos que medir impactos, no podemos dejar de hacerlo, tenemos que medir impactos. Antes había esta disyuntiva de cómo vas a medir tú una ciencia social, pues ahora lo podemos hacer, tenemos que ser multimedios y, cómo no, el trabajo colaborativo, lo que decía Sonia. A mí me preocupa muchísimo que actualmente tengamos esa confusión entre los profesionales, ¿no es cierto?, de marketing, de periodismo, de comunicación, relaciones públicas, de diseño. Creo que todos debemos marcar cuál es nuestro trabajo y hacer un trabajo colaborativo, porque querer darle un rol que no tiene el relacionador público o al comunicador me parece un error y creo que ahí estaríamos cometiendo errores. Finalmente, decirles que para mí es bien importante que dentro de todas estas relaciones públicas 4.0 que ahora manejamos, sepamos que tenemos una aliada muy importante que es la inteligencia artificial. Quiero también, si es que están acá siguiéndonos estudiantes, jóvenes, decirles que nuestra profesión de relaciones públicas no va a desaparecer, que veo que es la preocupación que tienen y la pregunta que siempre me hacen. Lo que sucede es que nuestra carrera se está transformando y lo que necesitamos es habilidades digitales. Y ahí sí, si nosotros no nos preparamos, ahí sí creo que estamos en riesgo. Por eso creo que, colegas, lo que debemos hacer es prepararnos en estas habilidades digitales que a través de la inteligencia artificial pueden aportar muchísimo en nuestra profesión, no solo para generar contenidos, para tener métricas, para tener información relevante. Así es que a prepararnos a mí me parece la clave fundamental. Y solo por ponerles un ejemplo, esta infografía es de una agencia que se llama Mentino acá en Ecuador, que lo que se dedica a hacer es a medir Ecuador digital, es decir, cómo el Ecuador va creciendo digitalmente. Y solo quería ponerles esta lámina aquí ya para cerrar, porque según el Ecuador digital del 2023, midiendo las redes sociales en el Ecuador, los usuarios de redes sociales alcanzables con publicidad a mayo de 2023 están
en el Ecuador en TikTok. Casi 12 millones de usuarios están en TikTok. Esta red social se convierte en el mayor actor y en términos de crecimiento en Ecuador, sin duda es la que capta la atención y el consumo de los contenidos. Por tanto, creo que entonces, como relacionadores públicos, no podemos alejarnos y saber que ahí hay un nicho interesante, así como en Facebook, como en Instagram. Entonces, hay que saber trabajar de manera diferente para cada uno de esos públicos. Finalmente, y volviendo entonces a esta charla que sin duda decía, seguimos con ese legado de Bernays, yo creo que sí, que ha cambiado, por supuesto. ¿Cuál era el objetivo, no es cierto? Incidir en la opinión pública. Por tanto, yo el mensaje que les quiero dejar para terminar es que ese es nuestro trabajo, incidir en la opinión pública para su toma de decisiones, por supuesto, siempre de manera ética, pero la estrategia de relaciones públicas en esta época no puede reducirse solo a medios de comunicación, que siento que eso suele pasar mucho, sobre todo aquí en Ecuador. Veo que cuando hablas de una estrategia de relaciones públicas, lo que te dan es un plan de medios, un tour por diferentes canales, radios, medios digitales, y creo que no es así. Creo que tenemos que usar nuestra creatividad y generar conexión, y esa conexión emocional y tecnológica va más allá solo de los medios de comunicación. Podemos hacer varias estrategias como lobbies, visitas de campo, utilizar la tecnología para poder llegar precisamente con nuestro mensaje. Para terminar, decirles que considero que la digitalización es el motor de transformación y sin duda requiere, ¿no es cierto?, que como sociedad reconozcamos que hoy en día esta situación es híbrida y que no podemos solo generar interacciones físicas, tradicionales, digitales, de experiencias, sino que realmente lo que debemos tener es una combinación de todas ellas para sumar valor a nuestra estrategia de relaciones públicas y que cumplamos entonces con ese objetivo de llegar a dar a conocer lo que estemos trabajando en ese momento. Muchísimas gracias, Sonia, y espero pues que este corto análisis les haya permitido reflexionar de algunos temas. Muchas gracias. No sé, estoy tratando de salir al aire. Sí, ya salí al aire. Para agradecerte, Joana, pues ahora por todo tu conocimiento y lo que nos has compartido. Vamos a esperar un ratito tras bastidores para luego contestar las preguntas de nuestro público. Y ahora le vamos a dar paso a Marcelo Rojas, que viene con, pues ya nos dijo, inclusive nos trae algo de la línea, ¿cómo fue que dijo? El linaje. El linaje de Bernays, bien complicado ese tema. Así que vamos a ver, y ya nos anticipó que no estaba hablando de sus antepasados, es decir, de Sigmund Freud, sino que iba más allá. Así que le